Bueno, entonces vamos a iniciar. Este es el tema de hoy. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? Vamos a iniciar con un versículo. Está en Proverbios, unos versículos de Proverbios 3, del 5 al 10. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor. pero es que aquí perdón, es que se me tapa la pantalla. Voy a leerlo de nuevo. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Señor, te damos gracias por esta bendita palabra y gracias por lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, porque la pregunta es, ¿confío en mi inteligencia y en mi propia opinión? ¿O estoy confiando en Dios y reconociéndolo en todo lo que hago? Esa sería la pregunta mientras yo oro y ustedes reflexionan en eso. Y dejamos que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por estar reunidos. Gracias por tu poder, por tu amor y gracias por lo que tú tienes reservado, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos sorprendes de manera que no entendemos. Tú nos hablas, tú nos guías. Y, Señor, te pido que estemos atentos, Señor, a tu palabra. Y yo le ordeno a toda potestad de tinieblas que quite toda mentira, todo engaño, toda apatía, toda tristeza, todo dolor. Se va en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Porque tú quieres bendecirnos, así muchas veces nosotros no lo entendamos, no lo aceptemos o no lo veamos. Abre nuestros ojos espirituales, Dios, para comprender ese llamado que tú tienes para nosotros, ese propósito para el cual fuimos diseñados. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la guía de tu Santo Espíritu. Amén y amén. 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 Entonces, está diciendo que, dice el versículo, que confiemos en el Señor de todo nuestro corazón y no en nuestra propia inteligencia. Y que lo reconozcamos en todos los caminos y entonces Él allanará nuestras sendas. Y la pregunta es, de nuevo, ¿confío en el Señor o confío en mi inteligencia? ¿Lo reconozco en todos mis caminos o más bien confío en mi propia opinión? Y el tema de hoy es, ¿cuál es tu llamado? ¿Lo estás cumpliendo? Pues si no sabías que tienes un llamado, pues hoy lo sabes. Fuiste creado y fuimos creados con un propósito. No estamos en el mundo por el azar o por la suerte. Puede que nuestros padres se hayan equivocado con nosotros, pero Dios no. Puede ser que nosotros hayamos sido la equivocación de nuestros papás, pero no fue la equivocación de Dios. Dios tiene un propósito y un plan eterno con cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es tu llamado? ¿Lo estás cumpliendo? Bueno, vamos a mirar
Un pasaje archiconocido que es la multiplicación de los panes y los peces. Siempre digo esto con mucho cuidado, no haya que me pase lo de un mandatario de un país vecino, cuando habló de la multiplicación de los peces y de los panes. Eso está en Juan 6, 1, 3, y lo que vamos a ver es, vamos a comparar los discípulos y un muchacho que había ahí. Dice en Juan 6 en adelante, 1 adelante, dice, algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. A veces respondemos así, ¿cierto? ¿Dónde? No, eso no alcanza. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho, ojo, atención con esto porque es importante, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Entonces, con el versículo que comenzamos decía, ¿estamos confiando en Dios o en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia opinión? Y aquí los discípulos, los que andaban con Jesús, ellos confiaban en sus propias fuerzas, en su propia opinión. Porque el Señor les dijo, ¿de dónde vamos Él le pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y Felipe dice, ni con el salario de 8 meses alcanza para darle comida a esta gente. Pero atención, ¿quién le estaba haciendo la pregunta? El Señor Todopoderoso. Y después el otro discípulo dice, pues por aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Dice, pero ¿qué es esto? Esto no es nada. Pero miren la actitud del muchacho. Yo pensaba, yo me preguntaba a mí, si yo hubiese tenido esos 5 panes y esos 2 pescados, y yo hubiera visto que venía toda esa gente, que eran 5,000, dicen, solo los varones, ¿no? Sin contar mujeres ni niños. ¿Yo qué hubiera hecho? Yo me hubiera ido por ahí detrás de un árbol y me hubiera comido solito, porque digo, no, esto no me alcanza para todos. Seguro, o sea, es cierto. Pero no, este muchacho entregó eso que tenía. Él quizá había puesto la confianza en Dios más que los mismos discípulos. Él sabía que Dios podía multiplicar eso y entregó eso que tenía. Pero ¿qué dijo Andrés? Dijo, pero ¿qué es esto? Esto no es nada. Mire que el llamado de ese muchacho era ese. El muchacho no fue por las naciones a predicar el evangelio. El muchacho no hizo milagros. El muchacho no resucitó muertos ni sanó enfermos, pero quedó escrito en la Biblia. Y yo sí quiero, cuando llegue al cielo, conocer a ese muchacho.
Entonces, el llamado muchas veces no es hacer cosas, wow, es lo que Dios te llame a hacer. Es ahí, a veces en lo secreto, con lo que tenemos. Y la pregunta es, ¿qué tienes tú? Y este muchacho no quedó avergonzado. Él pasó a la historia y se predicará y seguirá predicando de este muchacho hasta que lleguemos al cielo. Pero yo me imagino a los discípulos. Yo hubiera quedado así avergonzado cuando ellos dicen, no, ni con el salario de 8 meses. Y el otro dice, pero ¿qué es esto? Y después el Señor cuando ya todos se van, el Señor los pone a recoger. Y se recogen 12 canastas de lo que sobró. Una vez habían comido y habían quedado satisfechos. Y cada uno tuvo que cargar una canastica de lo que sobró. ¿Qué estarían pensando, no? Qué pena, Señor. Y yo que decía que ni con el salario de 8 meses y que esto no era nada, y ahora tengo que cargar una canasta de lo que sobró. Y eso me ha pasado muchas veces en la casa. A veces uno invita a alguien y de pronto llegan más invitados. Y uno dice, no, yo digo, no, esto no va a alcanzar, no, qué vaina, eso, no alcanza. Y Dios siempre lo avergüenza a uno y siempre a veces sobra, alcanza y sobra y todos quedan satisfechos. Porque ponemos la confianza en nosotros mismos, en nuestra propia opinión. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es tu llamado? ¿Estás cumpliendo tu llamado? O si no, ¿qué excusas estamos dando? Muchas veces nosotros sentimos cuál es ese llamado, pero ponemos excusas. ¿Cuáles son esas excusas? No tengo recursos. Como dijo Andrés, ¿qué es esto? No tengo nada. O no sé hablar. O soy muy joven. O soy muy viejo. O quién soy yo. O eso no es para mí. O no estoy preparado. O eso me da miedo. Y lo que vamos a ver es simplemente muy rápido. Unos personajes que fueron llamados y cómo algunos pusieron excusas y otros aceptaron el llamado, pero vamos a aprender de ellos por la positiva y por la negativa. Miremos a Moisés. Y voy a ir allí a Éxodo 3:4. No voy a leerlos, pero voy a ponerlos en contexto. Dios se le aparece a Moisés en la zarza y Dios le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada, tierra santa. Y Dios empieza a llamarlo, a decirle cuál va a ser su misión. Pero Moisés empieza a poner objeciones. Y leo acá Éxodo 3:11 dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? A veces nos sentimos poca cosa. O nos sentimos que lo que hacemos o lo que sabemos no cuenta, no vale. ¿Y quién soy yo? Y el Señor le dice, es que no se trata de ti. Es quien te envía. Dile que el gran yo soy, dile que yo soy el que soy, te envía. Y Moisés continúa poniendo excusas, excusándose. Y dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Y el Señor le dice, ¿y quién le puso la boca al hombre?
¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, siguió excusándose. Te ruego que envíes a alguna otra persona. Siguieron las excusas. ¿Sí? Y el Señor le pregunta, le dice a Moisés, le dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés le dice, una vara. Respondió Moisés, una vara. ¿Ustedes creen que Dios no sabía qué tenía Moisés en la mano? Simplemente Dios quería hacerle ver quién era él. Y él dijo una vara, un palo viejo, un palo, una vara de pastor. Y así se sentía Moisés. No, es que yo tengo aquí una vara vieja. Soy un simple pastor. Se sentía poca cosa. ¿Quién soy yo? Un pastor. ¿Cierto? ¿Y qué le dice el Señor? Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Es decir, no es lo que tú eres. Cuando tú te entregas en las manos de Dios, cuando tú sueltas esa vara en obediencia a Dios, Dios esa vara la convierte en vida. Una vara para pastorear ovejas. Una vara para pastorear ovejas. Pero el Señor les dice, confía, no confía en tu propia opinión. Confía en el Señor de todo tu corazón. Y cuando Él entrega lo que Él es, entrega esa vara, Dios cobra vida de esa vara, de lo que tú eres. Ya no vas a pastorear más ovejas. Te voy a entregar hombres. Te voy a dar poder a través de esa vara para que hagas milagros, para que liberes el pueblo de la esclavitud de Egipto. Con esa vara, Moisés abrió el Mar Rojo. Con esa vara hizo brotar agua de la roca. Y ahora se llamaba la vara de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Si la entregas a Dios, Él te va a dar vida. Recuerda, no es lo que tú eres, es quien te envía. Aquello que parece estar muerto en las manos de Dios cobra vida. ¿Qué tienes en tu mano? Yo te entregaré hombres. Otro ejemplo es el de la viuda. Está por allá en Segunda de Reyes, en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Hay una viuda y entonces perdió todo. Y dice que sus hijos, va a tener que entregar a sus hijos como esclavos por esa deuda. Y allí aparece el profeta Eliseo. Dice en segundo libro de Reyes 4:1, dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa. No tiene nada en casa. De pronto dice, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra a la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes,
ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él le respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. ¿Cuál fue la actitud inicial de la viuda? ¿Qué tienes en casa? Nada. No tengo nada. Dice, ah, sí, un poco de aceite. Dios va a usar lo que tú tienes. Porque Él quiere que lo hagamos tú y yo. Tú pones lo que Él te dio, pero no digas nada. Porque Dios te ha dado algo, algún talento Dios te ha dado. Hola, tío. Hola, Alejo, ¿qué más? Bienvenido. Gracias, tío. ¿Cómo están todos? Bien, bien, sí, señor. Hola, primo. Hola, Pri. Alejito, estamos aquí en la charla. Si quieres, charlamos ahorita, ¿sí? Sí, pues sigue con nosotros, por favor. Ok. Entonces, retomamos. La viuda inicialmente dice, ¿qué tienes? Dice, nada, no tengo nada. Dice, ah, un poco de aceite. Y entonces, ¿qué le dice el profeta? Ve y pides vasijas prestadas. Y empieza a echar aceite y esas vasijas se van llenando, se van llenando, se van llenando, se van llenando. ¿Hasta qué? Hasta que se acaban las vasijas. Yo no sé cuántas vasijas llenaría, pero dice que con eso pudo pagar sus deudas, ¿cierto? Y pudo vivir mucho tiempo más. Entonces, ¿qué se necesita? Necesita primero entregar lo que tenemos. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué talento Dios te ha dado? Y ahora simplemente tienes que ser una vasija dispuesta. ¿Eres una vasija dispuesta para Dios? Vasijas dispuestas. Ahora nosotros somos, dice la Biblia, que somos vasijas dispuestas y que podemos ser llenos de esa unción del Espíritu Santo. Solo tenemos que ser dispuestos para Dios y Él nos va a llenar de su amor, de su gracia, de su poder, de su unción. Un aceite inagotable de amor y de poder para aquellos que han dispuesto, se han dispuesto a ser vasijas. Pero yo puedo decir, ah, Señor, pero es que tú no sabes qué clase de vasija soy. ¿Qué clase de vasija eres? Yo por lo menos soy una de barro. Una de barro, pero ¿sabes qué? ¿No se han dado cuenta que a veces nosotros tomamos, no es la vajilla más lujosa? A veces tenemos esos vasos, esas copas por allá guardadas, pero tomamos generalmente de algunas que no son tan finas, porque Dios, esas vasijas que no son tan nobles, que no son tan lujosas, las va a usar para grandes propósitos. Y eso está en Timoteo. Dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Wow. Que si nos mantenemos limpios, Dios sabe que somos de barro, pero si nos mantenemos limpios, Dios nos va a santificar y seremos útil para el Señor y preparados para toda buena obra.
Otro personaje y otra excusa. A veces decimos, es que soy muy viejo. Soy muy viejo ya para esto. Y aquí aparece Caleb. Acuérdense que Dios envió 2 espías a explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con malas noticias, pero Josué y Caleb dijeron, no, vamos a conquistar esa tierra. Esa generación que no creyó, que fue incrédula, murió en el desierto, pero Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Y entonces, ¿qué dice Caleb? Ya habían pasado 45 años luchando y aún no había llegado a la tierra prometida. Dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y me infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día con mis 85 años. Con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él le ha prometido. Caleb no se excusó que era viejo. Tenía 85 años y todavía dijo, deme esa tierra. Y ni siquiera la planita, la montañosa, donde habían gigantes. No digas, soy muy viejo. No digas, soy muy viejo. Pero él dice, con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor conquistaré esa tierra. Él no confió en su propia inteligencia. Confía en el Señor. Con la ayuda del Señor conquistaré esa tierra. Otro personaje es Jeremías. Este dijo, soy muy joven. Jeremías 1, del 1 al 10. Dice así, y quizás aquí hay promesa para alguno de ustedes. Para mí el Señor me la dio esta mañana en esta palabra. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven. Porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Este es Jeremías del 1 al 10. No digas soy muy joven. Eso quiere también decir, es que no estoy preparado. No tengo casi conocimiento. No digas soy muy joven. Ahora, claro, muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es mi llamado? Y muchos pensamos tal vez en ir por las naciones a predicar, a ser pastores, evangelistas. Puede que sí, no sé, pero no necesariamente. Acuérdense del muchacho. Quizás el propósito de ese muchacho para la vida era entregar
esos 2 pescados y esos 5 panes. Porque con esa sola dependencia de Dios, se ha podido predicar a muchas personas. Y quizás muchos han conocido de Dios a través de esto que hizo el muchacho. Dios tiene un lugar único de ministerio para cada uno de nosotros. Tiene un lugar único de ministerio para cada uno de nosotros. Lo importante es darnos cuenta dónde está ese lugar. ¿Has pensado dónde está ese lugar? Ahora, la clave es ¿dónde yo no puedo ser reemplazado? ¿Dónde yo no puedo ser reemplazado? Imagínense que hay, no sé, dicen que hay 6.000, 7.000 millones de personas en el mundo. Y tú y yo somos una creación única e irrepetible. Y hay una función, un rol, una tarea que tú y yo únicamente podemos realizar. El ser madre, el ser padre, el ser hijo, el ser esposo, el ser esposa, en ese hogar donde tú estás, solo lo puedes hacer tú. Esa responsabilidad es únicamente tuya. Ese rol solo lo puedes cumplir tú. Entonces florece allí donde está plantado. Quizás algún abuelo pueda decir, pero no, yo ya estoy viejo, yo ya no. Piensa en esto. Tú puedes ser una influencia. Cómo te comportas, cómo respondes, cómo hablas, cómo amas, cómo cuidas. Para que tus nietos vean en ti el reflejo y el amor de Dios. Y eso puede impactar generaciones tras generaciones. Solo por ese aroma que estás expeliendo, por ese aroma que estás dando. Puedes impactar y puedes cambiar generaciones. Allí con tu ejemplo, con tu amor. Tal vez no fuiste llamado a ser un predicador, pero tal vez cuando llegues al cielo, alguien te va a decir, yo conocí del amor de Dios por ti. ¿Cómo? Pero si yo ni siquiera te conozco. No, porque es que yo veía que cómo tú tomabas a tu esposa de la mano, cómo le hablabas a tus hijos, cómo eras fiel y correcto en tu trabajo, la forma como solucionabas los problemas. ¿Cuál es tu llamado? Florece donde estés plantado. Y a veces tratamos de buscar los propósitos, el propósito de nuestra vida en los estándares del mundo. Pero los estándares del mundo fracasan y nada nos podemos llevar. Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a decir, ¿cuántos idiomas sabes? ¿Cuántos títulos tienes? Dios te va a preguntar, te va a decir, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Cuál es tu llamado? Y aquí lo importante es entender y ocupar, que tenemos que ocupar y aceptar esa misión, ese llamado único que Dios tiene para mí. Estamos terminando. Si Dios te dijo
Si Dios te lo dijo, o sea, si Dios te llamó a hacer algo, Él te hará la provisión, Él te capacitará y Él te equipará. Si Dios te dio una promesa, Él la cumplirá. Él la cumplirá. Puede que en estos momentos todo esté oscuro. Puede que en ese momento diga, yo no puedo, no soy capaz, no veo nada, tengo miedo. Yo no nací para esto. No sé hablar, soy muy joven, soy muy viejo. ¿Quién soy yo? No tengo nada en casa. Quizás estés angustiado. Alguien que me escuche. Esto me lo puso el Señor, es para alguien. Está angustiado porque sus hijos o su hijo anda en rebeldía. Y eso ha opacado mi llamamiento. Hijos en rebeldía. Pero esta promesa es para ti. A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo y eres ante mí, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. No tengas miedo, no tengas miedo, no importa dónde esté tu hijo, no importa qué tan lejos se haya ido. Hay una promesa, no temas, porque Él los traerá si se fueron al oriente. Él los traerá si se fueron al occidente. Y Él cumplirá su propósito en ellos también. Ese llamamiento. Y para terminar, vamos a leer Isaías 6:68. Cuando el profeta entiende y acepta el llamado. Y Isaías tiene una revelación. Isaías tiene una revelación y ve al alto y sublime, al santo, santo, santo. Y dice en Isaías 6:6, dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Ese es el ruego de mi corazón. Que ya no pongamos excusas. Que cuando el Señor nos llame, digamos, Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Y qué hizo el Señor? Tocó los labios de Isaías y dijo, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Y Cristo vino y Él murió por ti y por mí y perdonó todos nuestros pecados. Y ya no hay ninguna acusación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay temor, ya no hay escasez, ya no hay duda cuando vamos a Cristo. Y podemos decir confiadamente con Isaías, Señor, envíame a mí. Quiero cumplir ese llamado para el que tú me creaste. Pero tú no te quedaste en la tumba, resucitaste. Y dice que ahora nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Piensas que puede haber alguna posición más alta que esa? Sentarse con Cristo en lugares celestiales. Si estás luchando por obtener muchas cosas, muchos títulos, muchas posesiones, ya no hay una posición más alta que estar sentado con Cristo en lugares celestiales, por su amor y tu perdón. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, y tú tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. Queremos cumplirlo, Señor. Queremos desechar todas las excusas. La primera excusa es desechar el temor, porque en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor.
Gracias, Dios, porque en ti, Señor, todos los temores se van. Que no digamos no sé hablar, soy muy viejo, soy muy joven, ¿quién soy yo? No tengo nada. Y tú nos preguntas, ¿qué tienes en la mano? Un palo, Señor, viejo. Entrégamelo a mí, dice el Señor, y entonces cobrará vida. Y a veces somos como los discípulos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es nada comparado. Pero tú puedes, Señor, multiplicar de lo poco, Señor. Tú eres experto, Señor, de lo que nosotros consideramos como poco, multiplicarlo, Señor, y bendecir a muchos. Así como la viuda dijo inicialmente, no tengo nada. Excepto un poco de aceite. Y ese aceite se fue multiplicando y multiplicando para pagar las deudas, para liberar a los hijos de la esclavitud. Cuando somos vasijas dispuestas para ti, Señor, cuando dejamos que tu Espíritu Santo nos llene y nos uses como tú quieras. Somos vasijas de barro, Señor, en tus manos, pero te ha placido, Señor, beber de esa vasija, Señor. Te ha placido, Señor, llenar esa vasija de barro de tu Espíritu Santo y usarnos para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque tú conviertes nuestra debilidad, Señor, en fortaleza. Gracias, Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias, Señor, y queremos rendir nuestra vida, Señor, y decir como el profeta Isaías, envíame a mí. Te lo pedimos y te damos gracias por esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y pedimos que el aceite de tu Espíritu Santo llene esta vasija. En Cristo Jesús. Amén y amén.